Desde el NH Gran Hotel Provincial de la ciudad de Mar del Plata nos encontraremos el día de hoy, viernes 18, y también en la jornada de mañana, sábado 19 de marzo, recorriendo un poco la ciudad de Mar del Plata. Esta red está conformada por más de 260 municipios de la Argentina, además de 18 provincias, que busca ejecutar proyectos y programas relacionados con la mitigación y la adaptación al cambio climático. Queremos agradecer muy especialmente a todos los intendentes, a todos ustedes que se han dado cita en esta mañana aquí en la ciudad de Mar del Plata y, por supuesto, a todas las autoridades internacionales, nacionales, provinciales y locales que también nos están acompañando. Les cuento que este evento es organizado por la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático junto a la Municipalidad de General Pueyrredón. Además, es auspiciado por la Fundación Friedrich Ebert Argentina, el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, OMS, y el Programa Agroclima Más de la Unión Europea. Comenzamos esta jornada y damos paso a la mesa de apertura de la Cuarta Asamblea Nacional de Intendentes. Nos acompaña para moderar este espacio Valentina de Marco, coordinadora de Alianzas Internacionales de la RAM-CC, y también nos están acompañando en esta mesa el señor Intendente Municipal del Partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, el señor Amador Sánchez Rico, embajador de la Unión Europea en Argentina, la señora Svenja Blanque, representante en Argentina de la Fundación Friedrich Ebert. Agradecemos también a la señora María Eugenia Di Paola, coordinadora del Área de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. También al señor Alfredo Lazzaretti, rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y al señor Carlos Briner, intendente de Belleville, Córdoba, presidente del fideicomiso RAM-CC. Ahora sí recibimos a Valentina de Marco, moderadora, con un aplauso. Buenos días a todos y bienvenidos a la Cuarta Asamblea Nacional de Intendentes. Yo soy Valentina de Marco, coordinadora de Alianzas y Proyectos Internacionales en la RAM-CC, y hoy voy a estar moderando este living de apertura. Hoy estamos aquí reunidos más de 200 municipios y más de 150 intendentes argentinos comprometidos con la lucha contra el cambio climático. Quisiera agradecerles a todos por su presencia, por haberse movilizado desde sus localidades para poder estar aquí en este evento que hoy nos convoca. Y quisiera agradecerles principalmente a los participantes de esta mesa de apertura, ya que gracias a que ustedes nos empujan y acompañan a la RAM-CC es que podemos planificar e implementar todas las acciones climáticas que hemos logrado llevar adelante hasta el momento. Contamos hoy con la representación de la Fundación Friedrich Ebert Argentina, que son quienes nos brindan apoyo para poder elaborar reportes, documentos, investigaciones y llevar a cabo eventos institucionales como lo es la presente asamblea. Contamos también con la representación de la Unión Europea, quienes nos respaldan para poder implementar importantes proyectos climáticos como lo son empleos verdes locales y el programa de eficiencia energética en edificios públicos municipales. Nos acompañan también desde la Universidad Nacional de Mar del Plata, con quienes tenemos un convenio de colaboración institucional. Tenemos también la presencia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, quienes están colaborando con la RAM-CC a través de una consultoría para que podamos estructurar el programa de promotores de empleos verdes locales. Y tenemos también la presencia del actual presidente del fideicomiso RAM-CC. A continuación vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas, pero antes le voy a conceder la palabra al intendente del Partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien va a dar algunas palabras de inicio a esta mesa de apertura. Obviamente este es el momento donde no funciona el micrófono. Ahí sí, no, ahí saquémoslo. Muchas gracias. Bueno, primero, bienvenidos, ¿no? y agradecerles. Estamos acá más de 200 municipios representados y 150
colegas y amigos intendentes de toda la República Argentina. Para mí es un honor recibirlos acá, recibirlos ustedes, recibir a los que me acompañan en esta mesa para pensar juntos políticas públicas que tengan que ver con el cambio climático, con esta problemática que hace mucho tiempo nos enfrentamos y que creo que cada uno de nosotros, y sobre todo los que estamos acá, entendemos de la necesidad de llevar una solución hoy a nuestros vecinos, porque en definitiva ese es nuestra mayor función, ¿no? Es el reclamo diario del vecino y cómo trasladamos este problema en la búsqueda de una solución. Para mí es un orgullo recibirlos en Mar del Plata, en mi ciudad, que para nosotros los marplatenses, y acá no vamos a entrar en discusión, es la ciudad más linda del mundo, ¿no? Y así lo vemos, así lo vivimos, así lo sentimos, y por eso nos da mucho orgullo que estén acá. Y les agradezco realmente a todos los que se han tomado el trabajo de acompañarnos desde dos lugares. Primero, desde este lugar de anfitrión, pero sobre todo desde el lugar de entender que esta problemática tenemos que buscarle soluciones urgentes. Es ahora, no puede esperar más tiempo la búsqueda de soluciones en un tema de estas características. Ya los especialistas coinciden hace décadas que el calentamiento global tiene impactos enormes que vemos diariamente. Y este verano pudimos ver en todo el país incendios que se cobraron vidas humanas, fauna y espacios verdes que son un pulmón necesario para vivir. Y esa es solo una de las muestras de lo que ocurre junto a las inundaciones, sequías y otros eventos climáticos con consecuencias devastadoras. Acá quiero hacer una mención especial a todos los bomberos, rescatistas, defensa civil que trabajaron en esta problemática específica que tuvimos en este verano en nuestro país. Yo hace un rato lo había visto a Rodrigo Goncalves, allá está, a Rodrigo, que es el director de Defensa Civil, que en él le hago el agradecimiento a todos los que participaron en esta situación que nos tocó atravesar en nuestra ciudad, en General Alvarado, en otras provincias, en la provincia de Corrientes, en Entre Ríos. La verdad que creo que acá no es algo que tenemos que agradecerle a cada uno de ellos el esfuerzo que hicieron y que hacen diariamente para cuidarnos. Así que muchas gracias. No estamos frente a un panorama desconocido. Lo que tenemos enfrente es un gran reto. Y decidimos hacernos cargo. Y esto no es un tema menor. Los que estamos acá decidimos hacernos cargo. Afortunadamente, ya conocemos las soluciones, muchas de las cuales pueden aportar beneficios al tiempo que mejoran nuestras vidas y protegen el ambiente. También contamos con marcos y acuerdos globales para guiar el proceso. Creo, y estoy seguro que todos en esto vamos a coincidir, que el desarrollo de la producción y de la vida humana no puede ser a cualquier costo. Por eso hablamos de desarrollo sostenible, porque debe ser sustentable y extenderse en el tiempo. La responsabilidad no es solo de los presidentes, de los estados superiores y de los niños. Durante años, la política ambiental era una cuestión que discutían los estados y para el futuro. Era como que se discutía con los más chicos en las escuelas y los estados supranacionales por arriba, y en el medio era como que no se discutía ni se aplicaba. Pero todos sabemos que es ahora, no puede ser mañana. No podemos seguir trasladando responsabilidades a las generaciones futuras, porque el perjuicio del cambio climático avanza más rápido de lo que quisiéramos. Y las consecuencias no solo perjudicarán a nuestros hijos, a nuestros nietos, sino que nos están perjudicando a nosotros hoy. La implementación de políticas públicas tendientes al cuidado del ecosistema que nos cobija es ahora. Y los gobiernos locales, en sinergia con la ciudadanía y con el sector privado, debemos, como dije antes, hacernos cargo.
Para pensar en el desarrollo de cualquier ciudad o de cualquier nación, la dimensión ambiental ya no se encuentra en otro escalón. Va de la mano con la dimensión económica y social. Implica una tarea enorme, responsable, consensuada, conjunta, y requiere inversiones por parte de gobiernos y empresas que justamente son eso, inversiones, no gastos. Más aún si se tiene en cuenta que la inacción climática es mucho más cara. Podemos pagar la factura ahora o pagarla mucho más cara en el futuro. Es urgente que dejemos de postergar la agenda de adaptación frente a esta realidad que nos recuerda día a día que necesitamos aumentar los esfuerzos y la planificación. Los estados desarrollados deben cumplir con sus compromisos de financiamiento climático, pero esto no puede significar dejar de lado o retrasar nuestras responsabilidades propias como país. Y yo me pregunto, ¿por qué somos los gobiernos locales quienes tenemos una gran tarea en este sentido? Los municipios tienen un rol fundamental que cumplir en este proceso, tan necesario como deseado. Podemos acompañar, sacar trabas y generar políticas públicas que permitan adecuar a la realidad local políticas más amplias, pensadas de una perspectiva federal, pero pensadas de una perspectiva realmente federal. Vengo planteando esta postura respecto a otras temáticas, no solamente con relación a esta, y en materia ambiental creo que también es fundamental que las decisiones se tomen atendiendo las particularidades de cada lugar. Y nosotros lo sabemos porque cada una de nuestras ciudades es diferente. Ni mejor ni peor, es diferente y tenemos diferentes realidades. Los municipios son actores privilegiados para diseñar y aplicar políticas que aprovechen las oportunidades específicas de cada localidad, proponiendo soluciones a los problemas cotidianos de la ciudadanía que tienen a su vez impacto ambiental, tales como la prevención de incendios, tender una movilidad urbana sostenible, a una gestión integral de los residuos que tenga en cuenta las 3 R, reutilizar, reciclar y reducir. Y esto lo sabemos nosotros los intendentes porque somos el vecino calificado, no somos más que eso. Y al primero a que el vecino le viene a plantear un problema de cualquier cuestión que tenga que ver con una inundación, con los residuos, con un lugar que se entiende que se están contaminando, es a nosotros. Después va a llegar el reclamo al gobierno provincial en lo que refiere a nuestro país, al gobierno nacional. Ahora, entender la respuesta de esa situación la vamos a entender nosotros. No es porque seamos mejores o peores, sino porque estamos en permanente contacto con nuestros vecinos. Entonces, por eso yo entiendo que estas decisiones se tienen que tomar de abajo hacia arriba, o sea, con una política pública clara, pero que en lo que refiere a cada uno de los lugares en los cuales a nosotros nos toca circunstancialmente gobernar, porque sabemos que esto es circunstancial y por un determinado lapso de tiempo, los que entendemos la realidad de nuestros vecinos somos nosotros. Y que en todas las cuestiones, y por ahí hubo cuestiones que se visualizaron más en los últimos tiempos, en situaciones puntuales, pero en esto también. En esta la realidad de cada una de nuestras ciudades es diferente. Y por eso es tan rica y linda nuestra Argentina, y por eso tenemos la responsabilidad de ayudar a que estas políticas públicas sean diseñadas desde un lugar en que nosotros tengamos, o nuestros vecinos, porque no somos más que eso, los representantes de nuestros vecinos, tengamos una participación clara y concreta. Como les decía, un eje fundamental en este proceso es la facilitación de la articulación entre lo público y lo privado, que tan provechosa resulta para ambos sectores. Como intendente del partido de General Pueyrredón, no acepto matices en defensa de la ciudad y aprovecho esta oportunidad para reafirmar mi compromiso con el desarrollo sostenible de nuestra querida Mar del Plata. En este contexto y con esta visión, poder realizar en mi ciudad esta 4ª Asamblea Nacional de Intendentes de la Red de Municipios frente al cambio climático es un compromiso, una responsabilidad y un desafío formidable que asumimos gustosos y orgullosos, conscientes de la dimensión del tema y del largo camino que tendremos que recorrer para poder sentirnos satisfechos. Desde ya, muchas gracias y que este momento que nos toca hoy compartir
sea provechoso no solamente por lo que podamos tratar acá, debatir acá, sino que genere los vínculos necesarios entre nosotros para seguir trabajando en estos y otros muchos temas que le interesan a nuestros vecinos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Guillermo. Damos inicio entonces, ahora sí, a la ronda de preguntas y respuestas. Comenzamos con Esvenia. Desde FES Argentina promueven y generan diálogos críticos sobre la realidad económica y productiva, con propuestas creativas, sustentables para el ambiente, sostenibles para la vida, atentas a la igualdad de género y a la justicia social. ¿Qué es lo que lleva a la FES a interesarse y promover el debate respecto al cambio climático? Muchas gracias y muy buenos días desde la Fundación Friedrich Ebert. Yo también me gustaría, antes de responder a la pregunta, felicitar a la RAM por este trabajo. Esta cuarta asamblea muestra el trabajo serio, profesional y políticamente muy relevante de la RAM, porque tanta cantidad de representantes de municipios no es poca cosa, y me gustaría subrayar esto al principio. Para la Fundación Ebert es un orgullo poder trabajar y apoyar a la RAM en su trabajo de fortalecer las políticas frente al cambio climático, uno de los temas más relevantes del siglo XXI. Como Fundación Friedrich Ebert, reconocemos la necesidad de encontrar nuevos caminos de desarrollo viables y sustentables, tanto en la dimensión social como en lo ecológico. Acompañamos también debates sobre alternativas a los modelos de desarrollo. Analizamos y promovemos políticas públicas que sean socialmente justas y ecológicamente sustentables, porque, como ya escuchamos, graves daños medioambientales ponen en riesgo las condiciones básicas para la vida de futuras generaciones. Además, buscamos construir puentes entre Europa y otras regiones, entre Europa y Argentina, entre Alemania y Argentina, para abrir espacios de diálogo, porque la Fundación Friedrich Ebert es una fundación alemana y desde el principio apoyamos el trabajo de la RAM acá en Argentina y buscamos esa cooperación porque juntas queremos construir y caminar estos puentes. La justicia climática significa también justicia entre los intereses de las naciones, de las provincias y los municipios para un mayor equilibrio democrático. Porque esa cooperación que buscamos no solamente tiene el fin de la sustentabilidad frente al cambio climático, sino también busca fortalecer las capacidades locales que son muy importantes en nuestras democracias, como ya dijo acá el intendente. Queremos apoyar a más políticas que cuidan el medio ambiente y a las personas al mismo tiempo, es decir, para que la sociedad, el medio ambiente y todos los ciudadanos se benefician. Como Fundación Ebert encontramos el mejor socio acá en Argentina con la RAM-CC en lograr estos objetivos, conjuntamente con los y las alcaldes dedicados a estos temas. Eso como respuesta rápida. Gracias. Muchísimas gracias, Esvenia. Continuamos ahora con Amador. Amador, los ciudadanos de la Unión Europea gozan de normativas medioambientales que figuran entre las más avanzadas del mundo. ¿Podrías comentarnos cuáles son los principales compromisos que ha asumido la Unión Europea en relación a la protección del medio ambiente? ¿Se me oye bien? Creo que sí, bien. Pues bueno, primero, muchísimas gracias, Guillermo, querido Guillermo, intendente, por recibirnos, por la hospitalidad y de organizar esto, también con Ricardo, creo que de la RAM-CC,
empieza a ser ya víctima de su propio éxito con este poder. Muchísimas felicidades por este poder de convocatoria. Pero más que poder convocatoria, lo que veo aquí es mucho compromiso en esta sala. Y para un proyecto, una iniciativa financiada por la Unión Europea, la verdad es que es un orgullo ver tanta participación y tanta presencia. Creo que voy a ser un poco menos, diría yo, disciplinado que mi amiga alemana. Soy también de la Unión Europea, pero soy mediterráneo y voy a intentar, a pesar de que tengo aquí unas líneas muy bien escritas por mi equipo, me voy a permitir también salirme un poco del guión y colocarme un poco por encima de lo que estamos tratando hoy, pero que creo que tiene un impacto directo. Y voy a empezar diciendo que la Unión Europea, y Ricardo me podrá confirmar si es verdad o no, somos gente de palabra. Tengo el honor de estar de embajador de la Unión Europea desde septiembre del año pasado, y a los pocos días de haber aterrizado en este fabuloso país, participé en la tercera Asamblea General de la RAMCC en Bariloche y le prometí que intentaría estar presente en la cuarta. Y aquí estoy, porque este es un proyecto en el que vemos que hay muchísimo potencial y en el que Argentina está verdaderamente saliéndose de todos los estándares en cuanto a nivel de participación, y ahora volveremos a eso. Y fue en Bariloche hace 6 meses cuando tuvimos también ocasión, lo comenté en mi discurso, que estábamos viviendo un momento muy complicado con la pandemia del COVID, porque lo que estábamos viendo, no sé si era la tercera ola en ese momento, yo creo que era la 5ª ola de la pandemia en la Unión Europea, creo que aquí era la tercera, yo ya pierdo la cuenta, y lo que vine a decir es que la pandemia estaba acelerando una serie de tensiones políticas, una serie de grietas a nivel internacional. Lo vimos con la diplomacia primero de las mascarillas y la diplomacia de las vacunas, un poco más tarde, y esa tensión geopolítica que ya se venía viendo y que lo aceleró la pandemia, pues ahora se ha traducido, se ha materializado en una agresión brutal por parte de la tercera o una potencia nuclear en un país vecino, soberano, democrático, que es Ucrania. Y esto lo digo porque esto está redefiniendo la geopolítica mundial tal y como lo vemos nosotros. Más allá de la masacre que estamos viendo en las fronteras de la Unión Europea, lo que estamos también viendo es, o nosotros por fin, ya lo hizo en el 2014, pero creo que fuimos lentos en la Unión Europea, no lo tuvimos lo suficientemente en cuenta con la invasión de Crimea, pero esto lo que nos está ya por fin abriendo los ojos es de que no podemos depender de un poder autocrático para suministrarnos en gas, y que tenemos que diversificar nuestro aprovisionamiento y que tenemos que hacer una apuesta muchísimo mayor por las energías verdes y las energías renovables. Y aquí es donde Argentina también juega un papel clave en cuanto es un socio fiable, es un socio democrático y es un socio con el que queremos trabajar todavía muchísimo más en comparación con otros socios, en este caso el poder autocrático que representa el presidente Putin. Y digo esto porque sí, ya es hora de que cortemos nuestro cordón umbilical de gas con Rusia y que apostemos por otros socios. Todo esto se enmarca en el Pacto Verde de la Unión Europea, que ya por fin llego a la respuesta, y es el gran compromiso que adquirió la Unión Europea hace 2 años exactamente, que se resume en 2 objetivos. Uno es reducir del 55% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en comparación a los niveles de 1990,
Y el segundo gran objetivo es alcanzar la neutralidad climática en el 2050. Y no hay duda, creo que el intendente lo ha explicado con muchísima claridad. Esto se hace a nivel macro, como puede ser a través de propuestas de la Unión Europea en este caso. No lo podemos conseguir solos, esto lo tenemos que hacer con nuestros socios y en esta lista, encabezando esta lista está Argentina, en esta región. Y lo tenemos que hacer también, evidentemente, con los actores que están en primera línea, que son las ciudades, que son los municipios, y esa es toda la razón por la cual financiamos este proyecto de la Red Global de Alcaldes, o del Pacto Global, y sobre todo a través, aquí en Argentina, de la RAM-CC. Entonces, las ciudades es evidente que son los agentes claves a la hora de aportar estas soluciones y para lograr los objetivos establecidos en estas agendas tan ambiciosas que tenemos. Así que yo me quedo aquí, creo que vamos a hablar muchísimo de la RAM-CC, de todo lo que está haciendo, y estamos aquí para seguir apoyando y felicitándoos por todo este gran compromiso. Y ahora ya lo digo, no solo delante de Ricardo, sino delante de todos, espero poder estar en la 5ª Asamblea cuando tenga lugar y donde tenga lugar aquí en Argentina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Amador. Vamos a continuar con María Eugenia. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha lanzado la iniciativa Promesa Climática para apoyar a aquellos países que deseen aumentar la ambición de sus compromisos climáticos nacionales o NDCs. ¿Podrías comentarnos cómo están implementando esta iniciativa en Argentina y en el mundo? Muchas gracias, Valentina. Quiero agradecer muchísimo a Ricardo, a la RAMC, la hospitalidad y esta hermosa ciudad recibiéndonos también. Y bueno, yo voy a hacer, y también a quienes me acompañan aquí en la mesa, la verdad es que la convocatoria y la seriedad del trabajo de la red muestran la consistencia y la coherencia a través del tiempo, ¿no? Como verdaderamente es una red seria y es la red en la materia, así que felicitaciones. Pasando a tu pregunta, Valentina, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, les cuento brevemente qué es el brazo de desarrollo de Naciones Unidas, que está presente en 170 países en el mundo. Y desde 1987 está en Argentina y el PNUD tiene con el Estado Nacional un marco de cooperación de trabajo, ¿sí? Conjunto. Y en este sentido, yendo a la iniciativa de promesa climática, la acción climática es fundamental en el marco estratégico de Naciones Unidas y del PNUD, y esta iniciativa que se plantea apoyar a los países para que aumenten su ambición y también implementen los compromisos, está presente ya en 120 países, ¿no? del mundo. Y en Argentina se inscribe en ya toda una trayectoria de trabajo de apoyo al Estado Nacional en distintas instancias, que va desde la contribución nacional intentada que se presentó en París en el 2015, a también luego el apoyo al Gabinete Nacional de Cambio Climático, a los procesos de revisión de la contribución nacional determinada que se
presentó nuevamente en Marruecos, luego también el aumento de la ambición y la segunda NDC presentada en el 2020, el aumento de la ambición presentada el año pasado en Glasgow, como también el anuncio de la elaboración de la estrategia de largo plazo hacia la carbono neutralidad en 2050. Esto lo menciono porque claramente para la iniciativa Promesa Climática, que se ha lanzado el año pasado por parte de PNUD, hay una trayectoria y hay una plataforma en la cual se inscribe para dar los próximos pasos, que tienen que ver con, de alguna manera, acentuar, profundizar este trabajo en el marco del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que quiere decir desde una mirada integral, y que esa mirada integral también se tiene que dar en el trabajo con los sectores y el trabajo con los gobiernos. Y allí entra a jugar la importancia del apoyo a la articulación entre los compromisos nacionales, los provinciales y los gobiernos locales. Paro aquí y luego continuamos con la próxima pregunta para no extenderme con el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Vamos a continuar con Alfredo. Considerando la emergencia climática que estamos enfrentando en la actualidad y que nos convoca hoy en la presente asamblea, ¿cuál es el rol de la Universidad Nacional de Mar del Plata ante el cambio climático? ¿Es una temática que están incluyendo en la currícula? A todas y a todos, realmente un gusto estar aquí. Quiero darle la más cálida bienvenida a mi querida ciudad Mar del Plata, felicitar al señor Intendente por haber organizado esta asamblea aquí en nuestra ciudad, saludar a todos los panelistas que nos acompañan, que hemos escuchado recientemente, donde tenemos la presencia de la Unión Europea, representantes de mi querida Fundación Friedrich Ebert de Alemania y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que por si hacía falta, dan cuenta con su presencia de que estamos frente a un tema global, como es la cuestión del medio ambiente. Pero claro, ya nos decía Tolstoy, pinta tu aldea y pintarás el mundo, porque hay instituciones internacionales donde se discuten y se debaten estos temas, pero es en los municipios, es donde está la gente, donde hay que operativizar y bajar estas ideas. Entonces, en ese sentido, yo quiero felicitar a todos los intendentes e intendentas que han tomado la decisión política de sumarse a la RAM, una red que viene trabajando desde hace un tiempo. Nosotros firmamos un convenio con la RAM en el año 2018, siempre apoyamos la constitución y el funcionamiento de esta red, pero me parece que vuestra presencia hoy aquí da testimonio del compromiso de los gestores locales, de los quienes están en la democracia de proximidad, los que tienen que dar respuestas a los vecinos todos los días con el medio ambiente, porque el problema del medio ambiente no se resuelve solo con normativas nacionales e internacionales, se resuelve en la cotidianeidad y tenemos que estar todos convencidos de que cada uno puede hacer su parte. Cuando hablamos del cambio climático, estamos hablando nada más y nada menos que con qué energía producimos y nos calefaccionamos, con qué energía nos desplazamos en una ciudad, cómo es el consumo que tenemos y cómo reciclamos los productos. Son temas de todos los días y entonces no solo lo tienen que asumir los intendentes y las instituciones municipales, sino también tenemos que hacer conciencia en cada uno de los vecinos. Y por eso, yendo a tu pregunta, el rol de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y venimos a decir de todo el sistema universitario público argentino, es acompañar estos esfuerzos
para combatir el cambio climático. Y lo podemos hacer de distintas maneras, por supuesto, empezando por casa, tratando de tener instituciones sustentables, tratando de promover la utilización de energías renovables, pero también contribuyendo a formar profesionales, varones y mujeres que tengan una profunda sensibilidad con los temas del medio ambiente, porque seguramente muchos de ustedes también han pasado por las universidades y me parece que el hecho de haberse formado o formarse en una casa que nos inspire no solo en la defensa de la democracia y los derechos humanos, sino también en la defensa del medio ambiente, creo que va a hacer que cada uno de los gestores en cada una de las asociaciones ponga este tema en agenda en un primer lugar. Nosotros también queremos contribuir en la discusión de esta temática. Tenemos la Ley Yolanda, que obliga a la capacitación de los funcionarios públicos en todo lo que se refiere a la cuestión del medio ambiente, y me parece que allí sí la universidad tiene mucho que aportar a través de sus docentes, sus investigadores, para contribuir a esas capacitaciones. Y les vuelvo a decir, no tengo ninguna duda que las universidades públicas de Argentina, que somos 57 un total, que tenemos universidades públicas en todas las provincias del país, van a estar absolutamente dispuestas a contribuir con esta tarea. Así que los insto también a relacionarse con sus universidades, a dialogar, a acudir allí en busca de el mejor asesoramiento científico que podamos brindar. Nosotros aquí trabajamos muy bien con el municipio de General Pueyrredón y con los municipios del sudeste bonaerense. Nuestra universidad tiene sede en Mar del Plata y en Balcarce, así que también saludo al intendente de Balcarce, Esteban Reino, que estamos trabajando también muy bien en ese sentido. Muchas gracias, Alfredo. Continuamos con Guillermo. Usted se refirió a la importancia de una perspectiva federal en cuanto a las políticas públicas. ¿Podría desarrollar esta idea un poco más? Ahí parece que anda este. ¿Anda? Listo, mejor. A ver, esa pregunta la podríamos responder cualquiera de los más de 150 intendentes que estamos acá y exintendentes, ¿no? Porque además de Mónica vi alguno más también. Nosotros, Mónica Fein, que es una de las fundadoras, por eso, allá está. Nosotros somos el vecino que está en la calle permanentemente, lo decía Ricardo también, y lo puede responder cualquiera, no importa de qué partido político sea, de qué provincia, ciudad, donde esté de Argentina. El vecino, el reclamo, nos lo hace a nosotros, ¿no? Y esta visión de resolver los problemas de abajo hacia arriba, de afuera hacia adentro, o llamémosle como quieran, es clave. Y el que te le va a dar la respuesta somos nosotros. Y la implementación de políticas públicas a nivel nacional o supranacional son importantes, son necesarias, son regidoras en esta materia. Ahora, el conflicto que se genera con el vecino y frente al cambio climático, en la planificación, por un lado, en lo que tiene que ver con la planificación estructural de cambios que tenemos que hacer, como una adaptación de toda la agenda climática, y también en la coyuntura. O sea, el que va a responder de la coyuntura a lo que genera el cambio climático, vamos a ser nosotros también, ¿no? Lo que genera con una sequía, con una inundación, con un incendio. Entonces, está claro que somos, por lo que nos toca vivir, no porque seamos más importantes, mejores o que lo que nos toca vivir en este momento a nosotros. Creo que no hay ninguno de los que estamos acá o de que integramos la red que no entendemos que necesitamos ser participados en estas decisiones, que los vecinos tienen que ser escuchados, por más que surjan como cuestiones que son ajenas, y no son ajenas, porque nosotros lo vivimos diariamente y cada uno de nosotros en su realidad. Y esto que tiene que ver desde la separación de residuos en origen, que tiene que ver cómo desemboca qué tipo de residuos y cómo evitar que residuos desemboquen en el caso particular nuestro, en nuestro mar, cómo se va a tratar el residuo domiciliario, cuál es la mejor forma de llevarlo adelante. Cada uno de nosotros tiene esa problemática y nosotros somos actores fundamentales. Por eso yo creo que
no solamente por lo que ha dicho la Corte y por lo que se ha resuelto de hablar de lo que es el federalismo ambiental, nosotros tenemos una participación clave, creo que la red así lo ha demostrado, creo que esta convocatoria también, y esta respuesta dudo que alguno de nosotros no la pueda dar, ¿no? Sabemos claramente que el primer lugar donde el vecino nos viene a plantear su problema es a nuestra oficina o a nuestra casa, y me parece que ese es lo fundamental de entender de la respuesta del federalismo en lo ambiental. Muchas gracias, Guillermo. Continuamos entonces con Carlos Briner, intendente de Belleville y actual presidente del Fideicomiso Ramsesé. Carlos, desde la posición de los gobiernos locales y según tu experiencia, ¿cuáles crees que son las claves para transitar un camino que rinda resultados positivos en la gestión de la acción por el clima? Buen día, muchas gracias. Gracias, querido intendente anfitrión, a las damas de la mesa, Amador, Alfredo. Querido Ricardo, secretario ejecutivo de la RAMCC, y por tu intermedio a los más de 30 jóvenes que trabajan en esa hermosa sede que la RAMCC tiene en la ciudad de Rosario, donde se planifica de punta a punta del año con un cuidado realmente muy importante. Yendo a la pregunta concretamente, me parece que hay que entrar en premisas básicas y voy a hacer una comparación tal vez muy superflua, pero creo que es no menos interesante, y aquí se habló en la mesa de esto. Los jefes de Estado municipal, de comunas, de grandes intendencias medianas, es fundamental planificar, pero seriamente. Para eso contamos con la red, que nos ayudan, nos guían técnicamente. Cuidar el accionar, irlo tabulando, corrigiendo, para llegar al destino que queremos, volver a planificar y así seguir. Esta es una comparación que voy a hacer, como dije, simple. Cuando muchos los que vinieron en avión hacen un plan de vuelo, los ciudadanos van sentados, el vuelo se va corrigiendo, tiene que sostener, mantener a altura para llegar a destino. Cuando el ciclo se repite bien, esa empresa tiene seriedad. ¿Por qué digo esto? Porque las intendencias o las comunas somos lo mismo. No solo tenemos que ser serios para cuidar el pasaje y llevarlo a destino en un plan ambiental, sino que lo debemos demostrar hacia afuera para que nos crean y para que llegue la financiación. Por eso, la Red Argentina de Municipios, con sus 250 intendentes, que albergan a más de la mitad de los ciudadanos de la Argentina, que no es poca cosa, tenemos un compromiso muy fuerte. Tenemos la ventaja de ser disímiles políticamente, y esa es la fortaleza más grande que la tiene erguida de pie y que lleva más de 10 años, con el esfuerzo, por supuesto, de las personas que dije y de los intendentes, mujeres y hombres. Entonces, me parece que acá hay que ser muy cuidadosos y recordar que la red se asienta en dos pilares fundamentales. Primero, la red de contactos, que acá en la mesa ya se habló, la red de contactos que tiene convenios celebrados no solo con Unión Europea, con Naciones Unidas, con Empleos Verdes, con Fondo Verde del Clima, con, bueno, 1000 interrelaciones que realmente han construido en estos años, sino que tiene el otro pilar, que es el fideicomiso, que tengo el honor que me designaran recientemente para presidir este Consejo de Intendentes, junto a destacadas mujeres y hombres de otras localidades que acompañan en este grupo. Las dos son herramientas que le dan la credibilidad. Y llego al final de la pregunta. ¿Por qué dije todo esto? Porque en la COP21, en Bonn, en Alemania, en realidad esto se desarrolló en una preparatoria previa en Bélgica, en Bruselas, me tocó interpelar, tuve la suerte, siendo miembro de la Red Argentina de Municipios para el Cambio Climático, a un alto funcionario de una entidad financiera global, a nivel global. Y le pregunté, ¿por qué es tan difícil que los intendentes accedamos en nuestro país, por ejemplo, a financiamiento? Y el buen hombre, con mucho criterio, me contestó, porque hay naciones en vías de desarrollo que no son
lo suficientemente seria para nuestros esquemas. Muy respetuoso el hombre. Entonces, ¿por qué hablé yo de mantener la seriedad en los procesos? Porque estamos logrando, con la intensa actividad que tiene la red, más el fideicomiso, con exitosos ya 7 ciclos de compra, que luego vamos a hablar en un apartado de esto, estamos logrando eso, credibilidad. Entonces, queremos motivar, acá hay legisladores, exintendentes que tienen vínculos, intendentes de capitales de provincia, que tienen vínculos con gobernadores y con la nación, para que agilicemos vías para que los fondos lleguen a los municipios y que nos midan por la seriedad. Para estar en la red tenemos que tener nuestro plan de inventario de gases de efecto invernadero, tenemos que tener nuestro plan de acción climática avalado por el Pacto Global de Alcalde, en fin, hay una serie de requisitos. No me extiendo más, pero simplemente es hacer una síntesis de quiénes somos, por qué estamos aquí y por qué queremos el financiamiento. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Continuamos ahora con Gladys González, senadora nacional por Buenos Aires. Gladys, la pregunta es, tomando en consideración los compromisos que ha asumido Argentina en su contribución determinada a nivel nacional, ¿qué medidas o proyectos planean llevar adelante desde el Senado al respecto? Bueno, gracias, Valentina. Gracias a la RAMCC y a los organizadores del evento. Es un placer compartir esta mañana con ustedes, a mis compañeros aquí en este panel. Es un honor. Guille, un amigo. Bueno, y a todos, por supuesto. La verdad que lo primero que quiero es, como hicieron todos, no por una cuestión protocolar, sino porque realmente así lo siento, ustedes me ayudan personalmente a empujar la agenda del cambio climático y ambiental en el Senado. Soy presidenta de la Comisión de Ambiente y a veces es difícil, decía un compañero en el Senado, no pidas más perdón para hablar de este tema, senadora, porque a veces claramente son temas absolutamente transversales, pero todavía, aparte de la dirigencia política, le cuesta entender la importancia. Así que estén ustedes acá y que hayan convertido los desafíos en acción concreta, como alguna vez también les dije, es la mejor manera de mostrar que se puede hacer, que esto no es discurso, que esto es acción, y lo fundamental que es para la gestión y para la vida de todos los argentinos y los vecinos de cada una de las localidades de ustedes. Así que primero es felicitarles por la acción que llevan a cabo en sus gestiones, por ir transformando sus ciudades que pasen del gris al verde, porque eso ayuda también a empujar la agenda nacional. Y como ya se ha dicho, el rol que tienen las ciudades en la mitigación del cambio climático es absolutamente determinante. Ahora, como nación, sí, recién se decía también que hemos presentado una ambición mayor de NDC. Ustedes saben que, como les decía, la transversalidad también se ha traducido en planes sectoriales que tenemos para cumplir con esa NDC, en industria, en transporte, en agro, en bosques, en territorio e infraestructura y fundamentalmente en energía. Esos planes son planes que empezamos a construir cuando se armó el Gabinete de Cambio Climático, en una mesa de conversación con todo el sector productivo y también con el sector público a la hora de pensar y diagramar un programa de gobierno y de pensar en la infraestructura y en la obra pública y en qué es lo que debemos incentivar para lograr esa NDC o para lograr reducir nuestras emisiones de carbono y la carbono neutralidad al 2050, que es el compromiso de todos. Nosotros en el Congreso, debo decirles que son muchas las iniciativas en materia de agro, buenas prácticas agropecuarias desde un punto de incentivo, en materia de transporte, y seguramente después vamos a volver a tocar el tema movilidad sostenible o electromovilidad. En materia de bosques, debo decirles que hacer cumplir la ley que existe con presupuesto y también el ordenamiento territorial de las provincias, que es sumamente importante, que algunas provincias se lo han hecho muy bien y muchas otras no, que eso también es un trabajo que hay que hacer con los municipios, con cada localidad.
En materia de energía, creo que merece una mención muy especial y creo que todos están muy al tanto de la discusión que tuvimos ayer en el Senado y del voto y el acompañamiento que mi espacio político, pero que finalmente el Congreso logra autorizar la operación de crédito con el fondo. Y eso, ¿por qué se los menciono? Porque claramente los subsidios a la energía explican gran parte del déficit fiscal en Argentina. Todos ustedes saben que hasta como país nos hemos comprometido a reducir esos subsidios como una forma de desincentivar el consumo y el uso de los combustibles fósiles, y el proceso que habíamos iniciado de promoción de las energías renovables, de programas muy potentes de eficiencia energética, en los que también hay proyectos en el Senado y en diputados, de alguna manera se ha venido frenando y tenemos un desafío enorme y de hecho hasta más básico que la mitigación, que es el abastecimiento para el sector productivo y para la vida diaria de todos los argentinos de energía. Estamos en un problema, yo les diría, pensando en las metas a -10, ¿no? El desafío es muy grande en materia energética y ese hoy es un gran problema de cómo seguimos diversificando nuestra matriz energética. Eso es parte de lo que hoy se está discutiendo en el Congreso de la Nación y no solo se discute desde iniciativas, incentivos, empujar, sino desde la realidad de si tenemos los recursos para hacerlo. Digamos, es anterior a todo lo que se nos puede ocurrir desde el punto de vista de la promoción o de lo que deseamos que suceda. Tenemos una situación de precios internacionales que nos complica, tenemos una situación frente a la importación de GNL que hoy nos requiere desembolsos en dólares muy importantes. Entonces tenemos que saber de dónde partimos, cuál es la base para poder planificar y para poder cumplir esa meta de NDC. Realmente hubieron algunas cuestiones contradictorias que tengo que contarles en este ámbito porque hay que hablar con la verdad sobre la mesa respecto del incentivo de una ley de hidrocarburos que va absolutamente en contra de justamente este compromiso de ir reduciendo los combustibles fósiles, pero a su vez tenemos la realidad de la importación de GNL y de la necesidad del gas y de la infraestructura necesaria para los combustibles de transición. Lo mismo con las cuestiones de eficiencia energética que me gustaría después mencionarles porque algunos de ustedes han sido promotores de algunos programas, por lo menos lo que han podido a través de viviendas, que me parece sumamente interesante y que tenemos que promover desde Nación. Entonces, lo que digo es, nuestra ambición está intacta, nuestro compromiso también, los desafíos que tenemos son mayúsculos, las iniciativas son muchas, pero hay que hablar con los números sobre la mesa para ver cómo vamos a poder lograr esos compromisos. Perdón si no solo cuento, digamos, la parte linda, ¿no? de todo lo que se nos ocurre hacer, pero en el fondo, cuando hay que tomar decisiones, hay que hacerlo sobre información y sobre números reales en la mesa, porque si no, va a ser imposible que podamos ser serios y honestos en el cumplimiento de nuestras metas. Sepan que ayer el planteo fue muy serio en materia energética y me parece que estuvo sobre la mesa todos los temas, no solo ser y honrar nuestros compromisos frente al cambio climático, sino también tener la energía para que el país pueda producir, sostenerse, generar el empleo que necesita, salir de la pobreza y enfrentar nuestro desafío de cambio climático que aún deja más vulnerables a los que menos tienen, como todos sabemos, con una cuota de realidad que nos permita planificar conjunto a ustedes un camino y una meta de largo plazo realista. Dejo el resto de los temas para la segunda pregunta. Muchas gracias, Gladys. Volvemos ahora con Esbeña. La FES ha apoyado a la RAM-CC en actividades como la Feria Nacional de Emprendedores Verdes, que se ha llevado a cabo en Correa,
y en el diplomado virtual en negocios verdes. ¿Hasta qué punto es realista e importante la creación de empleos verdes en una transición hacia las energías renovables? Sí, muchas gracias por la pregunta, que seguramente las y los intendentes aquí presentes con sus experiencias pueden responder mucho mejor. Además, creo que es importante de siempre pensarlo desde las diferentes condiciones, ¿no? En cada país y en cada región y en cada ciudad. Pero sí, en términos generales, desde la Fundación Friedrich Ebert, quiero mencionar que el tema del trabajo y del empleo tradicionalmente es un tema que a la Fundación importa muchísimo. Friedrich Ebert no solamente fue el primer presidente democráticamente electo en Alemania, en la República de Weimar, sino fue un trabajador común, un artesano. Y por ello, tradicionalmente, los derechos de los trabajadores y el tema del trabajo como importancia en una sociedad, estamos trabajando en la Fundación Ebert, regresando al siglo XXI. Un empleo verde debe cumplir con los estándares de trabajo decente, es decir, la relación laboral debe realizarse en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. Y también las actividades laborales deben desarrollarse en sectores con sostenibilidad ambiental. Así entonces, existen oportunidades en toda la estructura productiva y para una importante variedad de perfiles de trabajos y trabajadores en grandes ciudades y en zonas rurales, para distintos niveles de calificación y grupos etarios en sectores como construcción, transporte, almacenamiento, energía, comercio, industrias, agricultura, turismo, en fin. La transición hacia una economía más verde crea y seguirá creando empleo en toda una variedad de sectores. Sin embargo, si bien muchos se beneficiarán, pero otros pueden encontrar dificultades, dado que ciertas industrias y ocupaciones están en declive. Es imperativo entonces de desarrollar políticas que aseguren que aquellos que pueden verse afectados negativamente estén protegidos mediante prestaciones salariales, oportunidades de reconversión, ayudas para la reubicación o nuevas capacidades y formaciones. Entonces, para ello es conveniente pensar en desarrollar una cierta institucionalidad a nivel local como nacional que favorezca a la promoción del empleo formal vinculado a los objetivos ambientales. Una respuesta, ojalá, precisa y, como diría acá mi colega de Europa, con cierta precisión alemana, quizá. Gracias, Eugenia. Continuamos con Amador. La Unión Europea se encuentra entre los donantes más importantes para la sociedad civil y ha desarrollado una hoja de ruta para reforzar su compromiso en profundizar la democracia y en promover sociedades más integradoras y efectivas. ¿Podrías indicarnos cuáles son las prioridades que tiene la Unión Europea para con la sociedad civil y con las autoridades locales? Gracias de nuevo. Y mi colega alemana me ha vuelto a poner aquí en aprietos. Y voy a hacer una cosa que no se debe hacer, es introducir un matiz en la pregunta o en la premisa de la pregunta cuando dice la Unión Europea se encuentra entre los donantes más importantes para la sociedad civil. No es que sea una cuestión de arrogancia, pero somos de lejos a nivel mundial los mayores donantes. Y si no lo digo yo, pues alguien lo tendrá que decir, ¿no? Así que perdonar por este inciso. Pero me voy a ceñir al guión aquí. Sí, el apoyar a la sociedad civil yo creo que forma parte del ADN de la cooperación internacional y de la ayuda al desarrollo que hace también la Unión Europea. No solo trabajamos como Unión Europea con contrapartes gubernamentales, prueba de ello es,
por qué estamos aquí hoy, lo hacemos también con toda la sociedad civil. El compromiso con la sociedad civil es una parte fundamental de toda nuestra estrategia. El programa de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil en países terceros empezó en el 76, hace ya 40 y pico, son 46 años, y se trata de unos programas con más recorrido de la historia de la cooperación al desarrollo de la Unión Europea. En Argentina este programa ha sido particularmente exitoso. En la última convocatoria, que fue la del año pasado, se recibieron casi 400 propuestas por más de 100 organizaciones de la sociedad civil aquí en territorio argentino, y una de ellas es la RAMCC, ya lo tuvo hace más años, pero también el año pasado, lo que es importante para nosotros porque es trabajar con eso, con los actores claves que son las autoridades locales. El Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía es la mayor alianza del mundo de ciudades y de gobiernos locales voluntariamente comprometidos con la lucha con el cambio climático. Estamos con 11.500 ciudades y gobiernos locales de 142 países que hacen parte de esta iniciativa. Los municipios firmantes de este Pacto Global de Alcaldes por el Clima y de la Energía pueden contar con una amplia red de apoyo, de intercambio de experiencias y de herramientas. En definitiva, o en conclusión, la Unión Europea trata de tejer alianzas multinivel y fomentar la participación y apropiación por parte de la ciudadanía. Es esta nuestra metodología, la que venimos apostando desde hace más de 40 años, como he dicho, que es la que respeta los valores en los cuales creemos. Y bueno, los temas pues son muy diversos, depende evidentemente de los países. Aquí en Argentina es todo lo que es el empoderamiento en sí mismo también de la sociedad civil, pero en torno a temas como es el del cambio climático. Veo aquí que está el alcalde como decimos en España, alcalde, es el intendente de Córdoba, Martín Yariola. Tuvimos ocasión de presentar el proyecto de Respira Córdoba, fue el año pasado, y que es ese también, lo que busca es ecologizar el casco antiguo de la ciudad de Córdoba. Me alegro de volver a verte, que es un proyecto de la Unión Europea también, bueno, que hemos cofinanciado con la ciudad. Y es así como en otras ciudades también lo estamos haciendo. Así que esos son los ámbitos. También el de la digitalización. Estamos también ahí trabajando muchísimo con varias organizaciones de la sociedad civil y actores locales. Y para cualquier pregunta que tengan en cuanto a estas convocatorias, pues aquí estoy. También está un compañero en la embajada, que es el jefe de cooperación y que sabe de esto muchísimo más que yo. Muchas gracias, Amador. Les voy a pedir al público, por favor, que guarden silencio mientras continuamos con esta mesa de apertura, por favor. Seguimos entonces con María Eugenia. ¿Qué aspectos son claves para fortalecer la acción climática de los llamados actores no estatales y de los gobiernos subnacionales? Hola, ahí está. Gracias. Gracias, Valentina. Creo que en línea con lo que recién expresaba Amador y que claramente tiene que ver con el fortalecimiento que el mismo Acuerdo de París plantea en un paso muy claro que se da históricamente. Piensen que en el 92 se firma la Convención de Cambio Climático y coincide con Río 92, que es un poco la ebullición de la participación de la sociedad civil con el principio 10 de Río, de que la mejor forma de garantizar una gestión ambiental adecuada es garantizando el derecho a acceder a la información, a la participación ciudadana y al acceso a la justicia en materia ambiental. Entonces, esto es clave, está en el Acuerdo de Escazú, del que somos parte
y que ha sido un paso muy importante. Y no me quiero ir, digamos, tanto por las ramas con el marco normativo, pero quiero sí ponerlo de relevancia, porque ese marco normativo que tenemos y que es muy sólido, es una referencia para todos, es una referencia para los sectores, para los gobiernos locales, para los gobiernos provinciales, nacionales, para todos nosotros, y una obligación. Entonces, yendo a cuáles serían los aspectos claves, ¿no?, para fortalecer el trabajo de estos actores no estatales que también, como el Acuerdo de París involucra a los Estados parte, que son nacionales, en realidad están involucrados también allí los gobiernos locales y los gobiernos provinciales, que son actores estatales también, ¿no? Pero bueno, volviendo a esto, hay un doble juego fundamental que tiene que ver con fortalecer. Promesa Climática trabaja mucho con el fortalecimiento de la acción de los y las jóvenes, no solamente en el reclamo, que es fundamental en el ejercicio ciudadano, sino también en su participación en los distintos ámbitos, en la toma de decisión en el ámbito empresarial, en el ámbito público, en el ámbito gubernamental también. Cómo fortalecer esa participación desde una escucha, porque los jóvenes son los que nos están planteando y están poniendo el tema en la agenda cada vez más, ¿no? Y el secretario general de Naciones Unidas eso lo plantea y lo acompaña, y nosotros sentimos esa obligación. Por otro lado, de la mano de ese fortalecimiento, el trabajo con el sector empresarial. El sector empresarial, ¿se escucha? El sector empresarial, que con distintas redes, nosotros estamos trabajando muy fuertemente con la red de Pacto Global y el Grupo Cuidando el Clima, justamente en promover líneas para que las empresas trabajen en objetivos basados en la ciencia y en planes propios hacia no aumentar más del 1,5 grados, que es lo que se plantea globalmente, y también hacia la carbono neutralidad. Por otro lado, todo el trabajo de participación en los distintos ámbitos, fortalecerlos, tanto del Gabinete Nacional de Cambio Climático con su mesa ampliada, como también en los distintos ámbitos. También la articulación y los diálogos con distintos tipos de organizaciones territoriales. Hay mucho trabajo, y ustedes lo saben más que nadie, en territorio de organizaciones que hacen el vínculo con una relación armónica con la naturaleza, a poder trabajar en líneas de gestión integral de residuos, en líneas que constituyen un anclaje muy importante. Sin esas organizaciones de distinto tipo, organizaciones basadas en fe, clubes, bueno, sin ese andamiaje, sin ese entramado, sería muy difícil, y sin el fortalecimiento de ese entramado, sería muy difícil poder constituir una acción climática fuerte. Y yendo a el andamiaje de relaciones intergubernamentales y al rol de los gobiernos llamados en general subnacionales, cuando vemos la referencia al que yo hacía al Gabinete Nacional de Cambio Climático y el fortalecimiento, contamos ya desde hace 2 años con una ley de presupuestos mínimos en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, que fue fruto de mucho trabajo transversal y con la sociedad civil, una muestra del trabajo en conjunto. Bueno, esa ley plantea que junto con el Plan de Mitigación y Adaptación Nacional se deben tener en cuenta los planes de respuesta, llamados de respuesta de las provincias. Entonces, desde PNUD venimos trabajando, apoyando también al Gobierno Nacional en esa articulación y en el apoyo a los gobiernos provinciales para la elaboración de esos planes de respuesta en mitigación y adaptación. Y teniendo en cuenta también la importancia del Consejo Federal de Medio Ambiente como ámbito de articulación ya de muchos años, pero también de la necesidad de apoyar, ¿no?, la labor de este organismo. Y ya yendo a la labor de los gobiernos locales,
Y llegando a esta cercanía que mencionabas, Guillermo, en relación al vecino, es decir, la participación es el gen de la gestión municipal. Y justamente la cercanía de los gobiernos locales hace que esa acción climática pueda cristalizarse en territorio y a su vez, por su condición de gobierno, de autoridad, de vincularse con también tanto los pares, digamos, como también sus ámbitos provinciales. Los planes de respuesta provinciales no podrían llevarse a cabo sin tener en cuenta todo el trabajo que se realiza a nivel territorial. Y en ese sentido, y sin tomar más tiempo del que me ha sido asignado, yo quisiera volver a poner en valor el trabajo de la red como ejemplo en esta visión, aparte de la acción climática, no como un silo, sino como una mirada transversal y la necesidad de poner en marcha la llamada Agenda 2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también cristaliza la agenda de los derechos humanos y tiene que ver con la lucha contra la pobreza, tiene que ver también con la educación, tiene que ver con el empleo. Y en ese sentido, la importancia de, en esta mirada integral, hacer frente no solamente a la crisis climática, y ya lo mencionaron varios de mis colegas aquí en la mesa, a la crisis que ha de alguna manera agudizado en sí la crisis del COVID, pero también la desigualdad, que se ha agudizado notoriamente, lo plantea el Informe de Desarrollo Humano Regional de PNUD muy claramente el año pasado. También la crisis de la biodiversidad. Es nuestra gran plataforma el planeta y necesitamos generar herramientas para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, con soluciones basadas en la naturaleza, con energías renovables y eficiencia energética que anclen esta transición energética tan necesaria y también la gestión sostenible de los residuos. Todo esto requiere del financiamiento y en ese sentido de la búsqueda de herramientas que puedan combinarse para hacer frente al financiamiento del desarrollo sostenible y también a las finanzas sostenibles, la búsqueda de herramientas combinadas. Y todo esto tiene de alguna manera que ser el anclaje también de la mirada de la transición justa al desarrollo sostenible. Por eso la temática de empleos verdes es fundamental y nos congrega en este esfuerzo junto a la RAMP. Yo quisiera agradecerles y decirles que desde PNUD estamos a disposición con nuestras redes de conocimiento, los espacios de articulación, tanto a nivel nacional como global, que es un honor formar parte de la red de apoyo a la red de lucha contra el cambio climático de municipios en Argentina y que bueno, este es un año muy particular por muchas razones, pero aparte estamos a 50 años de la primer conferencia que a nivel global en Estocolmo puso el tema del ambiente en la agenda global y que tuvo, desde ya, no llegó ahí solo el tema, llegó por los reclamos, por las acciones que se venían realizando en ámbitos de territorio, desde la sociedad civil, en distintos sectores frente a la preocupación de los límites de un mal crecimiento, ¿no?, que se venía dando en nuestro planeta y que es, sabemos, nuestra obligación transformar hacia el desarrollo sostenible. Entonces, en este año de Estocolmo más 50, creo que es más que esperanzador estar acá, compartir con ustedes esta asamblea y bueno, y estamos a disposición para poder seguir construyendo esa transformación tan necesaria para nuestros territorios, para nuestro país y para nuestro planeta. Muchas gracias.
Muchas gracias, María Eugenia. Continuamos con Alfredo. Considerando los estudios científicos que evidencian los impactos que está teniendo el cambio climático en la salud humana y en el medio ambiente, ¿cómo crees que la educación puede contribuir para promover una transformación y combatir a este fenómeno? Como vos bien planteabas, los estudios científicos que se dan en muchísimas universidades del mundo son la base que nos permiten realizar estos diagnósticos acerca del cambio climático, que como bien se decía aquí, no son nuevos. Yo realmente aprovecho para saludar la inmensa labor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que a partir de sus informes fijara la agenda de un índice de desarrollo humano, fijara los objetivos del milenio y ahora los objetivos del desarrollo sostenible, una agenda que muchos de ustedes llevan a la práctica cotidianamente en las distintas acciones que realizan los municipios, que tiene como objetivo sociedades más igualitarias, democráticas, con reducción de la pobreza, que muchas veces estos planes, se ven alterados por situaciones como la que se mencionó, la emergencia de la pandemia, que no tengan ninguna duda que ha profundizado la desigualdad, y como lo que se mencionaba recién, que es el inicio de una guerra que no sabemos qué consecuencias va a tener, que altera la paz mundial y que es fruto de la violación del derecho internacional con la invasión de Rusia a Ucrania, que tiene un montón de efectos, entre otras cosas, que quizás la agenda no sea más la Agenda 2030, sino que empiecen a crecer temas como la militarización de los presupuestos, que son absolutamente contrarios a esta orientación, como el impacto que está teniendo en la economía mundial con el incremento de los valores de los commodities, que por supuesto cuando más valen los commodities alimenticios, más aumenta el hambre en el mundo. Hoy más de 800 millones de personas sufren hambre en el planeta Tierra y no tengan ninguna duda, con el incremento de los costos de estos commodities seguramente van a ser más. O sea que tenemos que abogar por la paz en el mundo, porque la paz en el mundo es lo que nos va a permitir poder proseguir con estas agendas de transformación y de modificación de todo lo que es, la acción de los seres humanos en el planeta, que está cambiando el clima, y por eso creo que, como todos ustedes saben, es un tema de hoy, es un tema de ahora, es un tema que no puede espesar, y yo en ese sentido no quiero soslayar, porque lo mencionaba la senadora Gladys González en su intervención. Creo que es muy negativo todo lo que sea la promoción de hidrocarburos. Me parece que el tiempo de los hidrocarburos se tiene que terminar en el planeta Tierra, y en ese sentido no quiero dejar de manifestar nuestro enérgico rechazo a la exploración offshore frente al litoral marítimo argentino, porque creo que no solo pone en riesgo para nuestra ciudad, principal puerto pesquero del país, quizás lo que son los recursos marítimos, pone en riesgo el ecosistema marítimo, eventuales derrames, pero la mayor controversia es que estamos yendo para el otro lado. Lo que hay que hacer es promover energías renovables, eólicas, solares, como se hizo en el país y que tuvo un impacto muy importante en la matriz energética, y que hay que profundizar ese desarrollo, y me parece que acciones como la que se están planteando aquí en la cuenca atlántica norte son equivocadas, hay que reverlas y hay que profundizar el desarrollo de las energías renovables, porque sin energías renovables no hay cambio climático posible. Hay que cambiar la manera en la cual producimos, nos transportamos, lo que consumimos, como decía antes, y en eso por supuesto que las universidades tenemos un rol muy importante, los investigadores de las distintas disciplinas tienen un rol muy importante, porque cada una de las profesiones o materias que se dictan en la universidad seguramente admiten un enfoque transversal que sea en defensa del medio ambiente. Así que felicitarlos a todos los intendentes, a seguir trabajando, el futuro va por acá, necesitamos dejarles a las generaciones venideras por lo menos el mismo planeta del que disfrutamos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Les pido por favor a los ponentes que todavía restan responder preguntas, si nos podemos mantener en los 3 minutos para poder continuar con los tiempos de las agendas. Bien, vamos a seguir entonces con Carlos Briner.
Comentabas en la anterior respuesta acerca del fideicomiso Ramsese. Como mencionaste, es una herramienta que está en funcionamiento y ha sido reconocida internacionalmente por ser un novedoso mecanismo de financiamiento climático de gobiernos locales. Hoy sos su nuevo presidente. ¿Cómo evalúas su funcionamiento hasta el momento y cuáles son las perspectivas y desafíos a futuro? Bueno, vamos a tratar de hacer menos de 3 minutos. Después va a haber una ronda de fideicomiso. El fideicomiso tiene la particularidad, como decía recién, de poder agrupar a todos aquellos municipios, sobre todo los más pequeños, los que por ahí tenemos menos llegada a los estamentos superiores del gobierno. Y nos permite negociar y conseguir elementos amigables con el ambiente, es decir, obtener energía limpia a través de LED, autos eléctricos, paneles solares, calefones y una diversidad, diría, no interminable, pero muy extensa en la lista. ¿Cuál es la particularidad? Si vamos por sí solos los municipios a buscar esta compra directamente en cualquier espacio, o nos es difícil, o nos es costoso, o tenemos algunas trabas. Asociados a través de esta herramienta única en el planeta, única a través de la red argentina de municipios, no se replicó hasta ahora en otro lado, reconocido internacionalmente, nos contaba el ingeniero Bertolino. Hemos podido comprar a precio entre un 30 y un 40% menor elementos, por ejemplo, en luminarias LED o en calefones de altísima calidad, por supuesto, importados. Ya van 7 rondas de negocio que hace el fideicomiso, cerca de $1,5 millones ya invertidos y ahora estamos comenzando con otra. Así que lo evalúo muy positivo el funcionamiento, le permite a las localidades de menor tamaño, hasta que nos crean, hasta que lleguemos a esa seriedad y entiendan los gobiernos de arriba, ir obteniendo elementos, y me parece que es una gran vía para demostrar que sí se puede trabajar juntos. Y por último, cierro, ¿cómo la veo para adelante? Sigamos siendo constantes, porque ahí nos van a ver realmente que somos serios. Podemos apostar a este fideicomiso, pero si apostamos debemos invertir, no quedar socios y no invertir. Porque ahí está la clave, en que seamos más y se consiguen mejores negocios. Y por supuesto, la finalidad es el conocimiento y la innovación. ¿Pero para qué esto? Para que hagamos en el planeta, o al menos empecemos en nuestra localidad, a hacer un uso eficaz y eficiente de las energías en el destino final. En casa, en la empresa, en nuestro vehículo o donde sea. Y las tenemos que obtener de manera eficiente, y con esto termino. En la producción de la matriz energética, en el transporte de la energía y en el destino final. Que ahí estamos fallando como país. Estamos fallando mucho en esta cadena energética. Así que muchos desafíos por delante. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Seguimos con Gladys. ¿Cómo consideras que el Senado puede apoyar a los gobiernos locales en su lucha contra el cambio climático? Gracias, Valentina. Bueno, el Congreso de la Nación, diría yo, ¿no? Hay muchas iniciativas y tengo que no abusar del uso del tiempo, pero quería tomar un tema que estuvo en la mesa muy presente y que siempre está presente en la conversación con los municipios, que es el tema del financiamiento. Y ahí quiero contarles algunas iniciativas en las que estamos trabajando. Ustedes saben incluso en cuáles hemos tenido consenso, cuáles podemos sacar rápidamente y cuáles nos van a llevar más tiempo, porque saben cómo vienen esos procesos. Pero quiero contarles 2 específicamente que tienen que ver incluso con mitigación y con la NDC, que preocupada por contarles la realidad olvidé mencionar en la primera pregunta. Una es que la ley de cambio climático que tenemos, que creó incluso el Gabinete de Cambio Climático, esta ley de presupuestos mínimos, estamos proponiendo, que fue una ley de consenso, puede ser una modificación a esa ley u otra, pero necesitamos un presupuesto en Argentina que tenga esta visión de transversalidad y la identificación de los programas, justamente por ser transversal, de todas las áreas de gobierno que contribuyen a los planes sectoriales y a la mitigación y adaptación al cambio climático.
Esa es una propuesta puntual que hemos hecho que nos podría permitir entender el presupuesto nacional destinado al cambio climático, porque hay mucho que se hace que tiene un impacto y mucho otro que debiera hacerse y que está ausente en la planificación de la política pública de cada área. Y ahí, ¿por qué digo financiamiento? Porque en esa misma impronta de querer agregarle algo más, ustedes saben que la ley salió sin fondo de financiamiento, entonces ahí sería incorporar un fondo para el cambio climático, salió así luego de discutirla, sacamos a veces lo que el consenso político pudo lograr, pero le faltó ese fondo, que lo tenía en la discusión del COFEMA, y también empezar, por lo menos al principio de manera voluntaria, a medir huella de carbono en los sectores productivos, a promover esa medición, a construir esas herramientas para poder tener en el mediano plazo un mercado de carbono en Argentina. El otro tema que me parece importante, que también tiene que ver con el financiamiento, ustedes saben que nosotros creamos un impuesto al carbono en el 2017 que nos permitió posicionarnos como un país, que no todos los países lo tienen, como un país comprometido con el cambio climático a través justamente de un impuesto a las emisiones de carbono de los combustibles. Lo que se recauda actualmente en concepto del impuesto al carbono no va de ninguna manera a ninguna política climática, va a un fondo que tiene que ver con previsión social, con el Tesoro de la Nación, que vamos con las cercas más bien del presupuesto general, y no va nada, pero nada a cambio climático. Hemos presentado un proyecto en donde justamente un impuesto que ha sido creado para desincentivar, bueno, que eso es otro tema, ¿no? Si desincentiva o no, pero por lo menos que lo recaudado en concepto de ese impuesto al carbono esté destinado a políticas climáticas, fundamentalmente al desarrollo de las energías renovables y a los programas de eficiencia energética. Acabamos de presentar eso, hoy también hay otras discusiones, pero bueno, se está cambiando de qué manera se está cambiando en realidad de qué manera se determina el impuesto, porque tenemos otra discusión con el Gobierno Nacional, porque pasaría a ser un impuesto ad valorem y la verdad es que no correspondería, porque no es sobre precios, sino sobre las emisiones, y no deja de ser un impuesto al carbono. Pero bueno, vamos a seguir empujando que sea un impuesto al carbono, que sea sobre las emisiones y que además se destine a cambio climático. Otro de los temas que estamos trabajando, que ustedes saben, muchos de ustedes vinieron al Congreso de la Nación, es un financiamiento que les lleva a ustedes la mayor parte del presupuesto de los municipios, que tiene que ver con la gestión de los residuos. Estuvimos a punto de consensuar una ley de envases que pudiese justamente trabajar en el concepto de la responsabilidad extendida del productor, ¿no? De que el productor se haga cargo de todo el ciclo de vida del producto que pone en el mercado, y la verdad que también ahí tal vez la avaricia o la necesidad de centralizar los recursos y de no poner criterios equitativos para la distribución de esos recursos a todos los municipios hizo que no hubiese un consenso en esa ley, que les voy a decir, hace 20 años que hago política, hace 20 años o más que en el Congreso se discute esa ley, que es muy necesaria, que otros países del mundo la han implementado y que sería fundamental para que los municipios tengan recursos. La verdad que yo he visto buena recepción de la industria, por lo menos en esta última conversación que tuvimos, de armar una asociación sin fines de lucro en donde la industria tenga fuerte presencia para firmar convenios con cada uno de los municipios y lograr que haya recursos para la gestión de los residuos. Es una ley muy discutida, ustedes lo saben muy bien, y sigue estando en la agenda y sigue siendo absolutamente necesaria. Creo que si estamos todos en la mesa y cedemos y ponemos criterios de equidad, claramente sería un tema importante para seguir impulsando y que finalmente salga. Y en materia de eficiencia energética también es muy importante. Muchos de ustedes y algunas provincias avanzaron en la ley de etiquetado de vivienda, que nos parece importante también promoverla a nivel nacional. Es muy importante desde el punto de vista en general es como un círculo virtuoso todo, ¿no? Nosotros cuando estuvimos en el gobierno, y también lo hicimos iniciativa como proyecto de ley,
primero le obligamos, digamos, al mismo Estado a que construya las viviendas sociales con criterios de sustentabilidad. Y ustedes ahí, y de eficiencia energética, es, digo, un círculo virtuoso, ¿por qué? Porque aquella vivienda que además es más digna, porque tiene otro tipo de construcción, digamos, de otra habitabilidad para la gente más vulnerable, si a su vez tiene criterios de eficiencia energética, esa familia ahorra consumiendo menos energía y a su vez el Estado ahorra gastando menos subsidios en la energía. Es un círculo absolutamente virtuoso. Entonces, pensar en el etiquetado de viviendas como una forma de promover, pero a su vez el Estado obligarse a la construcción de esas viviendas sociales con estos criterios, tiene, digamos, un impacto mayúsculo en la propia calidad de vida de los vecinos, de las familias que viven ahí, ya sea desde su propia reducción del gasto en su economía hasta las mejoras en la salud. Así que ese es un proyecto que yo creo que tiene, por lo menos el de etiquetado de vivienda, consenso para poder empujarlo rápido. Y como les decía al inicio, el tema de la movilidad sostenible, de la electromovilidad, es bastante más grande el proyecto porque tiene que ver no solo con digamos, el etiquetado de eficiencia energética en vehículos, la producción de autos eléctricos y de ir la Argentina siendo protagonista de algunos eslabones de la cadena en esa producción, sino que también tiene que ver desde el punto de vista de las ciudades con el transporte público, ¿no? Y que creo que algunos de nuestros intendentes acá son promotores de eso en sus ciudades. Por último y para terminar, un tema que también salió mucho en pandemia y que también es un círculo virtuoso, tiene que ver con una promoción de la agricultura familiar periurbana, que todos lo vivimos, tuvimos problemas de acceso a alimentos frescos. Miren, acá estamos en Mar del Plata, yo soy de Bolívar, estamos a 400 kilómetros. El tomate a Bolívar llega porque lo producen los productores marplatenses. Es una cosa increíble y Bolívar tiene una tierra muy fértil y la podríamos producir. No va en detrimento de tus productores, Guille, pero tenemos 400 kilómetros de camiones, de contaminación, de mayor costo. La verdad que eso debiera ser de otra manera y tenemos una oportunidad en las ciudades de en estos entornos periurbanos producir alimentos frescos, más accesibles, más baratos y con menor impacto ambiental. Y creo que eso lo aprendimos también mucho en pandemia, por lo que faltó y por la oportunidad que tuvimos de tener que producir algunas cosas en nuestros propios ámbitos locales. Pero bueno, eso lo estamos impulsando en el Congreso de la Nación y algunos de estos temas que les decía, ustedes lo saben, son más fáciles que otros, pero todos los estamos y los vamos a seguir impulsando. Muchas gracias, Gladys. Vamos entonces con Guillermo. Última pregunta de la mesa. ¿Cuáles son sus planes o ambiciones a futuro para la ciudad en relación al cambio climático? Hola, hola. A ver, las ambiciones son infinitas, ¿no? Yo creo que lo mismo que estamos todos acá. Creo que además son cuestiones que creo que no van a tener una limitante en el tiempo. Creo que generacionalmente tenemos una responsabilidad nosotros. Creo que muchas de las cosas tienen que ver con potenciar con lo que se viene haciendo. Mar del Plata tenía una agenda climática que se venía trabajando muy bien, por ejemplo, en todo lo que tenía que ver con separación de residuos. El gobierno anterior lo había eliminado. Hoy lo mantenemos, una separación de residuos en origen, que creo que es parte de la clave, ¿no? Es parte de ser responsable desde mi casa de lo que ocurre en todo el ambiente. Creo que todo lo que tiene que ver con la repotenciación luces LED es clave para las ciudades de las características de Mar del Plata. Yo, más o menos, para que se tenga una idea, Mar del Plata es 7 veces y media más grande que la capital federal, tiene 1.420 kilómetros cuadrados. O sea, uno por ahí se queda en Mar del Plata pensando que es la ciudad y tiene una complejidad. Por eso lo que decía Gladys, el cordón frutihortícola, de la pesca, el tomate marplatense es muy rico. Pero tener claro que
la ambición mía tiene que ver con esto de tener muy clara la agenda del cambio, ¿no? Es decir, cuáles son todas las cosas que se está haciendo en el mundo. Creo que en esto no tenemos que ser novedosos, creo que tenemos que copiar a los que les salen bien, ver las experiencias que fueron exitosas, implementarlas cada uno con nuestra realidad, porque cada uno de nosotros tiene una realidad distinta en cada una de sus ciudades, pero todo lo que tenga que ver con la reducción de lo que genera la problemática del cambio climático, para de esa manera mitigar los desastres, porque ahí sí la principal cara y el principal responsable vamos a ser nosotros, somos nosotros, y también eso es parte de ser el intendente de su ciudad, pero si uno lo dice en 3 palabras, tiene que decir, bueno, separación en origen, acentuarlo, acelerarlo, iluminación LED y la agenda del cambio, ¿no? Esto creo que no hay ninguna duda que si hay algo quiero que se recuerde de mi gestión, tiene que ver con que empezó un camino que además no se tenga que parar con ningún tipo de cambio político, que es algo que lo definió la gente, que me parece que es lo más importante. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Finalizamos entonces con el living de apertura. Quisiera agradecerles a todos los participantes por sus enriquecedoras respuestas y principalmente por estar presentes en esta Asamblea de Intendentes. Recuerden que hoy estamos aquí más de 200 municipios y más de 150 tomadores y tomadoras de decisiones de gobiernos locales de diferentes partes de Argentina. Generar estos espacios es realmente importantísimo para poder afianzar y fortalecer la lucha contra el cambio climático y el compromiso para lograr una transición hacia nuevos modelos de gestión que busquen reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la resiliencia de las poblaciones más vulnerables. Y la verdad es que gracias al apoyo que nos brindan todos ustedes, es que desde la RAMCC podemos, todos estos líderes aquí presentes, concretar todas aquellas acciones de mitigación y de adaptación que en cierto modo sueñan y definen en sus planes locales de acción climática. Así que un fuerte aplauso para ellos, por favor. ¿Listo, Valen, lo tuyo?